Los jóvenes siempre han enfrentado desafíos, pero en el mundo medieval crecer no se trataba solo de encontrarse a sí mismo, sino de sobrevivir lo suficiente para hacerlo. Las reglas eran diferentes y las expectativas extremadamente altas. Si imaginas a los adolescentes medievales relajándose en castillos de piedra, prepárate para una desilusión. La realidad de la vivienda medieval era mucho menos glamorosa. Para la gran mayoría, el hogar era una estructura de madera de una sola habitación con paredes hechas de barro mezclado con palos y paja. Los hallazgos arqueológicos del Londres medieval muestran que la casa promedio tenía aproximadamente 37 metros cuadrados. Imagina compartir ese espacio con tus padres, hermanos y a veces incluso ganado. La palabra acogedor no alcanza a describir la situación. Hablando de intimidad. Recordemos esa escena de Charlie y la fábrica de chocolate, donde los 4 abuelos comparten una cama. Eso era bastante preciso para los tiempos medievales. Obviamente, sin la parte de la fábrica de chocolate, la mayoría de las familias compartían una sola plataforma para dormir. Y por plataforma me refiero a una superficie de madera ligeramente elevada, cubierta con paja. Los afortunados tenían un colchón relleno de lana, mientras que otros se conformaban solo con la paja. Sí, eso incluía a los adolescentes que dormían junto a sus padres y hermanos. La privacidad ni siquiera era un concepto en el siglo XIV alguna. Casas tenían hasta 8 personas viviendo en esa única habitación. Los adolescentes no tenían su propio espacio para cerrar puertas de golpe o escuchar música fuerte. Lo más parecido a la privacidad era probablemente esconderse detrás de la vaca familiar. Si tenías la fortuna de tener una dentro de tu casa, la situación de habitación y comida era bastante literal. Muchos adolescentes dormían literalmente. Si te preguntas sobre la comodidad, análisis recientes de esqueletos medievales muestran que muchas personas desarrollaron artritis temprana por dormir en superficies tan duras. Por el lado positivo, al menos no tenías que preocuparte por caerte de la cama. Ahora, hablemos de los compañeros de cuarto favoritos de todos en las ratas. Las casas medievales eran esencialmente un buffet libre para los roedores. Había numerosas quejas sobre infestaciones de ratas, y algunos hogares incluso mantenían palos especiales junto a sus camas para ahuyentar a los visitantes nocturnos. Los adolescentes a menudo tenían el deber de cazar ratas, lo que podría explicar por qué los gatos se volvieron mascotas tan populares. El sistema de calefacción era básicamente una hoguera en el medio de la habitación con humo que escapaba por un agujero en el techo, o al menos intentaba escapar. La mayor parte simplemente se quedaba dentro, convirtiendo todo y a todos en varios tonos de gris. Piénsalo como el primer fumadero interior del mundo, menos la opción de participar. La evidencia arqueológica muestra que muchos adolescentes medievales sufrían problemas respiratorios, lo cual no es sorprendente, considerando que básicamente vivían en una chimenea. Las ventanas eran simplemente agujeros en las paredes, cubiertos con contraventanas de madera, o si eras adinerado, cuerno animal translúcido. Las ventanas de vidrio eran tan caras que algunos nobles literalmente se llevaban sus ventanas cuando se mudaban de casa. El señor gastaba más en una sola ventana de vidrio que en el pan de todo un año para toda su casa. Hablao de prioridades. El suelo era típicamente tierra compactada, a veces esparcida con juncos para dar calor. Estos juncos se cambiaban, digamos que no muy seguido. A veces permanecían allí durante meses, acumulando gestos y comida, tierra y cosas en las que preferiríamos no pensar. Era como tener una pila de compost como alfombra. Hubo una queja donde un vecino acusó a otro de no cambiar sus juncos durante todo un año, causando un hedor insoportable que afectó a toda la calle. El agua era otro desafío diario. La mayoría de las casas no tenían pozos, lo que significaba que los adolescentes a menudo tenían que caminar hasta la fuente de agua más cercana varias veces al día. Algunas personas tenían que caminar hasta media milla cada trayecto solo para conseguir agua. Así es, no había agua corriente a menos que cuentes correr para conseguirla. La situación del baño era, digamos, creativa. La mayoría de las casas tenían una esquina designada o una olla, mientras que las casas más sofisticadas podrían haber tenido una letrina al aire libre. Algunas ciudades medievales tenían leyes sobre qué tan cerca podías construir tu letrina de la casa de tu vecino, usualmente a unos 60 centímetros de distancia. Nada dice hola, vecino, como ese arreglo cuando el amanecer se filtraba a través de esas ventanas cubiertas de cuerno cada mañana. Otro día en la vida de un adolescente medieval
estaba a punto de desarrollarse. El canto del gallo significaba una cosa para los adolescentes medievales a hora de moverse, mientras los adolescentes modernos podrían quejarse de sacar la basura. Los adolescentes medievales ya estaban a la mitad de sus tareas matutinas antes de que ese gallo siquiera aclarara su garganta en las familias campesinas. El día comenzaba con ordeñar, mucho ordeñar. Los registros de una granja lechera inglesa del siglo XIV muestran que un solo trabajador adolescente podía ordeñar hasta 12 vacas 2 veces al día. Esos son 24 encuentros con el extremo comercial de una vaca cada día. La mayoría de los adolescentes de hoy no pueden ni manejar que sus hermanos menores les den miradas feas. Pero el deber lechero era solo el acto de calentamiento. El trabajo de campo era donde las cosas se ponían serias. Un registro de salarios descubierto de 1374 muestra que se esperaba que los trabajadores adolescentes araran un acre de tierra por día, aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol moderno. La trampa lo hacían con arados de madera y bueyes, sin tractores, sin dirección asistida, solo músculo adolescente puro y probablemente muchas maldiciones medievales creativas. El trabajo no era más fácil para los adolescentes de la ciudad. Como aprendices, se despertaban al amanecer en la casa de su maestro, donde vivían durante unos 7 años. Había un contrato de aprendizaje de York que listaba los deberes diarios de un aprendiz de herrero de 14 años: avivar la fragua antes del amanecer, martillar metal todo el día, limpiar el taller y cuidar los caballos de su maestro. A cambio, recibía habitación, comida y el ocasional golpe en la oreja si la fastidiaba, hablando de fastidiarla. Las apuestas eran sorprendentemente altas en términos legales. Los niños de hasta 12 años podían ser multados por arruinar su trabajo. Un desafortunado aprendiz de panadero adolescente tuvo que pagar el salario de una semana por quemar un lote de pan. Eso es lo que llamas una lección de cocina costosa. Las niñas tampoco estaban holgazaneando. Hilar lana era una tarea interminable que muchas comenzaban a aprender desde los 6 años. Para la adolescencia, se esperaba que hilaran suficiente lana para toda la ropa de la casa. Un adolescente hábil hilando podía producir unos 730 metros de hilo por día. Eso es casi 3/4 de kilómetro de hilo medieval. Intenta desenredar eso. A las tareas domésticas tomaron un significado completamente nuevo para las niñas medievales. No estamos hablando de cargar el lavavajillas aquí. Preparaban comidas desde cero, comenzando con moler grano en harina. Una adolescente típica moía suficiente grano cada mañana para alimentar a una familia de 6. La hija del molinero podría haberla tenido más fácil, pero probablemente nunca quiso ver otro grano de trigo en su vida. El día de lavandería era la parte divertida. Sin agua corriente, las adolescentes tenían que transportar agua desde pozos o ríos, calentarla sobre fuegos que ellas mismas construían, y luego fregar la ropa con jabón de lejía casero, que podía quitarte la piel de las manos si no tenías cuidado. Una historia cuenta como un solo día de lavandería podía usar hasta 190 litros de agua. Esos son muchos viajes al pozo, especialmente cuando recuerdas que esas casas de las que hablamos no tenían exactamente la mejor plomería. El cuidado infantil era otra responsabilidad importante. Para los 13 años, muchas niñas prácticamente dirigían la guardería de la casa. Los registros medievales muestran que las familias a menudo tenían de 6 a 8 hijos, con las adolescentes mayores responsables de los menores. Un relato de un libro de cuentas domésticas del siglo XV menciona a una niña de 15 años manejando 4 hermanos menores mientras su madre trabajaba en los campos. ¿Y pensabas que cuidar a tu primo por una tarde era difícil, para las adolescentes, que trabajaban como sirvientas en casas adineradas? Los deberes eran interminables. Una lista de tareas de sirvientes incluía limpiar habitaciones, servir comida, cuidar la ropa de sus amos e incluso cortar la carne de sus empleadores durante las comidas. El contrato específicamente establecía que debían ser veloces de pie y listos de extremidades. Habla medieval para nada de holgazanear. El trabajo no era solo físicamente exigente, era legalmente vinculante. Los registros de empleo de los años 1300 muestran que los adolescentes podían ser llevados a la corte por holgazanear o huir de sus deberes. Un niño de 14 años en Canterbury fue multado con 3 días de salario por tomar una siesta no autorizada durante las horas de trabajo. La próxima vez que alguien llame perezosos a los adolescentes de hoy, recuerda que al menos no los están demandando por echarse algunos trabajos
si venían con beneficios. Los aprendices de cocineros a menudo recibían comida extra, y los jóvenes sirvientes en casas nobles a veces recibían ropa usada de sus amos. Un afortunado aprendiz adolescente en Londres heredó el negocio de su maestro después de demostrar ser particularmente hábil en el trabajo del metal. Habla de una historia medieval de la pobreza a la riqueza, a los vendedores ambulantes. Eran, a menudo, adolescentes jóvenes que vendían de todo, desde pasteles hasta cordones de zapatos. Desarrollaron una reputación por sus argumentos de venta creativo. Las autoridades medievales pasaron leyes limitando qué tan fuerte podían gritar sobre sus mercancías. Podrías decir que eran los influencers originales de Instagram en el costo físico de todo este trabajo se mostraba en los esqueletos medievales. Muchos restos adolescentes muestran artritis de inicio temprano y articulaciones desgastadas. Pero todo este trabajo duro criaba un cierto tipo de dureza. Esas manos callosas del trabajo agrícola y comercial resultaron útiles cuando las disputas necesitaban resolverse. Los adolescentes medievales no solo publicaban comentarios enojados en línea, lanzaban puñetazos reales, y los registros judiciales prueban que eran bastante buenos en ello. Las peleas callejeras estallaban regularmente por las cosas más simples. Hay una pelea entre dos aprendices adolescentes que comenzó porque uno afirmó que el pan de su maestro era mejor que el del otro. Ambos terminaron en los cepos por un día, probablemente todavía discutiendo sobre la calidad de la levadura. Pero estas no eran solo peleas aleatorias. Las ciudades medievales tenían sus propias pandillas adolescentes, completas con territorios y reputaciones. En 1345, los oficiales de Norwich se quejaron de un grupo que se hacía llamar los Muchachos de San Agustín, que controlaban una calle entera. Su mayor crimen era lanzar verduras podridas a cualquiera que llevara ropa elegante. No exactamente los Peaky Blinders, pero dejaron claro su punto. La acción real ocurría en festivales y ferias. Hay docenas de peleas adolescentes durante festivales de verano. Un caso memorable involucró a 30 adolescentes peleando por quién lideraría la danza de la cosecha. El ganador se llevó un ojo morado y el honor de elegir primero a su pareja de baile. El romance no estaba muerto, solo tenía algunos moretones. Para los niños nobles, pelear era literalmente parte de su educación. El entrenamiento militar comenzaba alrededor de los 7 años, con espadas de madera. Para los 14, estaban practicando con armas reales. Un manual de entrenamiento muestra ejercicios para escuderos adolescentes, incluyendo una instrucción encantadora en cuando te golpeen, golpea de vuelta más fuerte. Pero cuida a tu hijo maestro, se magulla fácilmente. El camino hacia la caballería era brutal. Los jóvenes nobles pasaban años como escuderos aprendiendo combate, mientras servían a caballeros experimentados. Su rutina diaria incluía práctica de armas, equitación y ser derribados en el lodo repetidamente. Un caballero describe a su escudero como ansioso en batalla, aunque todavía se cae de su caballo cuando estornuda. Todos tienen que empezar en algún lugar. El entrenamiento de torneos era particularmente intenso. Las batallas simuladas, llamadas bordos, permitían a los adolescentes practicar luchar en grupos. Piénsalo como un mosh pit medieval, con más armadura y menos camisetas de bandas. Los registros muestran que estos podían calentarse bastante. Un escudero perdió 2 dientes durante la práctica. Su respuesta saltó de vuelta después de escupirlos. Pero no era todo diversión y juegos. Cuando estallaban guerras reales, los adolescentes se encontraban en campos de batalla reales. Durante la Guerra de los 100 años, soldados de hasta 15 años lucharon junto a adultos. Una crónica francesa menciona a un escudero de 16 años que capturó a 3 soldados ingleses. Probablemente nunca tuvo que comprar sus propias bebidas en la taberna. Después de eso, los adolescentes campesinos no se quedaron fuera de la acción. Cuando los asaltantes amenazaban sus aldeas, todos lucharon. Las herramientas agrícolas se convirtieron en armas. Los tridentes, las hoces y los mayales demostraron ser sorprendentemente efectivos. Un registro de tribunal señorial elogia a 5 adolescentes trabajadores agrícolas que defendieron su aldea usando solo herramientas de cosecha y, cito, puntería notable con estiércol de caballo. La defensa de la ciudad era un asunto serio. Muchas ciudades requerían que los adolescentes practicaran tiro con arco todos los domingos. Esto no era solo por diversión. La ley inglesa prohibía otros deportes los domingos para asegurar que los jóvenes se enfocaran en sus habilidades con el arco. Los registros de una ciudad muestran que repartían cerveza gratis a los mejores arqueros jóvenes, lo que probablemente mejoró la moral, más que la precisión. A las niñas tampoco estaban exactamente en las gradas. Aunque no se las entrenaba típicamente para el combate,
aprendían autodefensa. En 1401 una adolescente luchó exitosamente contra dos posibles ladrones con un asador de cocina. El juez falló a su favor y sugirió que los ladrones encontraran un objetivo más fácil. Como tal vez un oso han, la defensa del castillo a menudo recaía en los adolescentes que vivían allí. Durante los asedios, ayudaban a manejar las murallas, arrojar rocas a los atacantes y correr mensajes entre defensores. El libro de cuentas de un castillo. Lista. Pagos a 3 mensajeros adolescentes que se infiltraron a través de las líneas enemigas durante un asedio. Su secreto: fingir ser pastores simples, completos con algunas ovejas prestadas para autenticidad, a la ventaja más extraña del campo de batalla de los adolescentes. Las voces. Varios manuales militares mencionan usar las voces cambiantes de los escuderos para confundir a las tropas enemigas sobre el número de defensores. Un comandante escribió que los gritos de batalla de sus tropas adolescentes sonaban como una docena de gatos peleando en un barril, lo que consideraba una ventaja táctica. Incluso, las casas religiosas se involucraron en la acción. Los reyes del monasterio muestran novicios adolescentes practicando lucha libre para fortalecer tanto el cuerpo como el espíritu. Un abad escribió que alentaba los combates de lucha libre porque los cansaba lo suficiente para sentarse quietos durante las oraciones. Los problemas medievales requieren soluciones medievales. En todo, esa pelea despertaba bastante apetito, y los adolescentes medievales tenían que asegurarse de verse bien. Pero sus elecciones de moda no se trataban solo de lucir bien. En realidad, estaban limitados por la ley. Sí, escuchaste bien. Leyes reales sobre lo que podías y no podías usar, llamadas leyes suntuarias. Rompe estas leyes, y no solo estabas cometiendo un crimen de moda. Podrías terminar pagando multas reales, o incluso pasando tiempo en los cepos. Hablemos de lo que los adolescentes realmente usaban. Para la mayoría de los jóvenes, la ropa era bastante básica. Los registros de guardarropas medievales muestran que el adolescente promedio poseía tal vez 2 conjuntos, uno para el uso diario y uno para ocasiones especiales. Y cuando digo ocasiones especiales, me refiero a cualquier cosa, desde la iglesia hasta bodas, hasta ese raro festival donde podrías conocer a alguien lindo. En estos conjuntos tampoco eran exactamente marcas de diseñador. La mayoría de los adolescentes usaban lana áspera en invierno y lino en verano, teñidos en los colores que sus familias podían permitirse, usualmente marrones, grises, o un tono particularmente poco favorecedor de verde amarillento, que venía de usar cáscaras de cebolla, como tint. Pero se pone interesante cuando sabes cómo los adolescentes son tan creativos, con sus opciones limitadas, como los adolescentes modernos lo son con sus guardarropas. Los jóvenes agregaban parches creativos a su ropa, no solo para cubrir agujeros, sino para hacer patrones. Algunos adolescentes, particularmente fashion incluso, intercambiaban pequeños pedazos de tela colorida para agregar a sus conjuntos. Moda medieval de Hawaii en su máxima expresión en 1387. Un grupo de adolescentes fue regañado por intercambiar tiras de tela roja que habían robado de los vestidos de sus madres para hacer sus propios conjuntos más coloridos. El mundo de los accesorios medievales era sorprendentemente complejo. Los cinturones eran un gran negocio. No eran solo para sostener tu ropa, sino para mostrar tu estatus. Los adolescentes de familias mercantes podrían ahorrar durante meses para comprar una hebilla de cinturón decorativa, mientras que los adolescentes nobles podrían tener cinturones adornados con plata o incluso oro. Hay un aprendiz de 16 años que intercambió 3 meses de trabajo extra solo para conseguir un cinturón decorado de bronce. Para los adolescentes nobles, las cosas eran diferentes, pero no necesariamente mejores. Claro, podían usar materiales más elegantes, pero también tenían que lidiar con algunas tendencias de moda seriamente incómodas. Las jóvenes nobles podrían tener que usar tocados que pesaban varios kilos, mientras que los niños tenían que apretarse en calzas ajustadas, que probablemente hacían que sentarse fuera una verdadera aventura. Y ni me hagas empezar con esos zapatos puntiagudos llamados pullains. Algunos eran tan largos que tenías que atar las puntas a tus rodillas, solo para caminar en el color de tu ropa. No se trataba solo de gusto personal, era todo un idioma propio. Usar ciertos colores podía meterte en problemas si no eras de la clase social correcta. El azul era particularmente complicado. Usar el tono equivocado podía sugerir que estabas tratando de hacerte pasar por nobleza. ¿Sabías que hay un hijo de mercader de 15 años que fue multado por usar un tono de azul que era demasiado real para su posición? Hablando de colores, el proceso de teñir ropa era un arte en sí mismo. Los adolescentes que trabajaban como aprendices de tintoreros
Aprendían recetas complejas para crear diferentes colores. El rojo venía de la raíz de rubia, el azul del glasto y el amarillo del gualda. El tinte más caro era el púrpura, hecho de miles de caracoles marinos diminutos. Definitivamente no era algo que tú, adolescente promedio, pudiera permitirse. Algunos jóvenes inteligentes encontraron formas creativas de sortear estas restricciones, como usar telas en capas para crear la ilusión de colores más caros. Los tocados eran otro gran negocio en la moda adolescente medieval. Los niños usarían diferentes estilos de gorras dependiendo de su oficio. Un aprendiz de panadero podría usar una gorra de lino blanco, mientras que un aprendiz de herrero podría tener una de cuero. Las niñas tenían que cubrirse el cabello una vez que alcanzaban cierta edad, pero muchas encontraron formas creativas de hacer sus coberturas para la cabeza más fashion. Algunas bordaban los bordes de sus velos, o agregaban pequeños alfileres decorativos dentro de los límites de lo que podían permitirse y lo que la ley permitía. Por supuesto, en las estaciones cambiantes, trajeron sus propios desafíos de moda. La ropa de invierno era en capas y pesada, a menudo incluyendo piel si podías permitírtela. El verano era más complicado. Tenías que mantenerte cubierto por modestia, incluso en el calor. Los adolescentes medievales desarrollaron formas inteligentes de mantenerse frescos mientras seguían las reglas, como usar mangas sueltas que podían enrollarse cuando nadie importante estaba mirando, e incluso los zapatos contaban una historia sobre quién eras. La mayoría de los adolescentes usaban zapatos de cuero simples, pero el estilo y la calidad variaban enormemente dependiendo del estatus de tu familia. El hijo de un granjero podría usar botas hasta el tobillo, básicas, mientras que la hija de un mercader podría tener zapatos con pequeños recortes decorativos. Los adolescentes realmente adinerados tenían zapatos en diferentes colores, un lujo inimaginable para la mayoría de los jóvenes. Pero lucir bien no se trataba solo de ropa. Los adolescentes medievales tenían sus propias formas de mantenerse limpios y frescos, aunque sus métodos podrían levantar algunas cejas hoy. Olvídate de tu ducha matutina. Calentar agua era una tarea tan masiva que la mayoría de los adolescentes se limpiaban usando un método llamado lavado por puntos. Usaban un trapo húmedo para limpiar las partes visibles de su cuerpo, especialmente su cara y manos. El resto, digamos que sus estándares eran diferentes a los nuestros. A la limpieza dental era sorprendentemente sofisticada. Los adolescentes masticaban hierbas frescas como menta o romero, no solo para el aliento fresco, sino porque estas plantas realmente ayudaban a matar bacterias. También usaban trapos de lino ásperos para frotar sus dientes y ramitas con extremos deshilachados, como cepillos de dientes primitivos. Una receta popular de limpieza dental recomendaba mezclar salvia molida, sal y vinagre en una pasta. No exactamente fresco de menta, pero ayudaba a combatir la caries dental, el cuidado del cabello. Era toda una aventura. Los adolescentes usaban enjuagues de vinagre, infundido con hierbas para mantener su cabello limpio y combatir los piojos, una batalla constante en tiempos medievales. Los adolescentes nobles podrían tener acceso a jabones importados hechos con acid, pero la mayoría de los jóvenes usaba ceniza de madera simple, mezclada con grasa, para lavarse el cabello cuando podían. Las niñas a menudo trenzaban hierbas en su cabello tanto por el olor agradable como para repeler insectos. Al lidiar con el olor corporal, era un proceso creativo. Los adolescentes llevaban pequeñas bolsitas de hierbas secas en sus bolsillos o cocidas. En su ropa también frotaban hojas de menta o lavanda directamente en su piel, como un desodorante medieval. Algunas guías de belleza medievales recomendaban frotar una mezcla de agua de rosas y especias en los puntos de pulso, mientras concluimos esta mirada a la moda adolescente medieval. Recuerda que aunque sus opciones de vestimenta podrían parecer limitadas para nosotros, estos jóvenes estaban lidiando con muchas de las mismas preocupaciones que tenemos hoy: querer lucir bien, encajar y tal vez atraer la mirada de alguien. El matrimonio en tiempos medievales no se trataba solo de amor, se trataba de tierra, dinero y conexiones familiares. Los padres comenzaban a planear los matrimonios de sus hijos cuando apenas tenían edad suficiente para caminar. Para los 12 años, la mayoría de las niñas ya sabían con quién terminarían, les gustara o no. Los niños usualmente tenían hasta los 14 antes de que sus futuros fueran sellados. Un padre medieval particularmente gruñón escribió en su diario: mi hija afirma que es demasiado joven para casarse a los 13. A mí me prometieron con su madre a los 13. Pero los adolescentes medievales no, eran completamente impotentes en asuntos del corazón.
Los años 1300 están llenos de historias de jóvenes, encontrando formas creativas de conocer a sus enamorados. Una niña inteligente de 15 años en York logró intercambiar notas de amor con un niño escondiéndolas en panes que se suponía debía entregar. Otra pareja adolescente en Londres fue atrapada reuniéndose en secreto durante los servicios religiosos. Fingían ser profundamente religiosos, solo para sentarse cerca el uno del otro. La iglesia realmente jugó un papel enorme en las citas medievales. Mientras los padres podían arreglar matrimonios, la iglesia insistía en que ambas partes tenían que estar de acuerdo con el matrimonio para que fuera válido. Esto llevó a algunas escenas bastante dramáticas. Los registros muestran casos de adolescentes hablando durante sus propias ceremonias de boda, declarando que habían sido forzados. Un niño valiente de 14 años anunció durante su boda que ya estaba casado con otra, lo cual fue noticia para todos, incluyendo su supuesta primera esposa. El proceso real de cortejo era sorprendentemente estructurado. Los adolescentes nobles tenían que seguir reglas estrictas sobre cómo podían interactuar con parejas potenciales. No podían estar solos juntos, no podían tocarse y tenían que tener un acompañante presente en todo momento. Esto llevó a la invención de algunos métodos de citas creativos. La tabla de empaquetado era uno de ellos, un tablón de madera colocado entre una pareja cortejante en la cama, permitiéndoles hablar toda la noche, sin tocarse realmente. Sí, leíste bien. Los padres medievales dejaban que los adolescentes compartieran una cama siempre y cuando hubiera un tablón entre ellos para la gente común. El cortejo era un poco más relajado, pero aún tenía sus reglas. Los festivales del pueblo eran oportunidades principales para que los jóvenes se conocieran. El baile estaba permitido, pero con algunas restricciones interesantes. En algunos lugares, los adolescentes solo podían tomarse de las manos a través de pañuelos, llevando a un comercio próspero en coberturas de manos decorativas. Un mercado medieval listaba pañuelos de cortejo como uno de los artículos más populares vendidos a jóvenes. La diferencia de edad en los matrimonios medievales podía ser bastante impactante para los estándares de hoy. Las niñas de hasta 12 años podían casarse con hombres de 30 o 40 años. Sin embargo, a menudo había una trampa. Muchos de estos matrimonios no se completaban oficialmente hasta que la niña cumpliera 14 o 15 años. Algunos adolescentes inteligentes usaron este periodo de espera a su ventaja, encontrando formas de romper compromisos no deseados. Una niña ingeniosa de 13 años en la Francia medieval logró evitar un matrimonio arreglado, rompiendo deliberadamente cada regla social que pudo pensar, haciéndose tan incasable que la familia de su pretendiente se retiró. Pero algo interesante, los matrimonios por amor sí ocurrían, incluso en matrimonios arreglados. Los jóvenes a menudo encontraban formas de influir en las elecciones de sus padres. Algunos deliberadamente se encontraban con su pareja preferida en eventos sociales, creando chismes que forzarían a sus familias a considerarlos como pareja. Otros usaron métodos más directos, como el niño de 15 años, que convenció a su tío de hablar con la familia de su enamorada sobre un matrimonio, haciendo que pareciera idea de los adultos. El concepto de la dote agregó otra capa de complejidad al matrimonio adolescente medieval. Las familias a menudo pasaban años ahorrando para las